Hola, es un gusto saludarles en este día. Les habla Omar Ariel Díaz Gutiérrez, ingeniero químico especialista en desarrollo gerencial y seguridad de salud en el trabajo. Hoy estaremos estudiando el riesgo eléctrico desde la perspectiva de que la energía eléctrica es un riesgo invisible que puede ser fatal. Estaremos estudiando el contenido del riesgo eléctrico bajo el enfoque de la estructura que observamos como las generalidades del área eléctrica, la identificación de los peligros, la valoración de los riesgos, el establecimiento de los controles, las prácticas exitosas y los errores comunes que se manejan dentro de la prevención del riesgo. El objetivo general planteado es dar a conocer a los participantes las generalidades de la gestión del riesgo eléctrico en el entorno laboral, bajo 5 objetivos específicos como son el definir el riesgo eléctrico y sus aspectos técnicos y legales, dar a conocer las herramientas generales para la identificación de peligros en el riesgo eléctrico, comunicar la metodología para la evaluación del riesgo, enfatizar en la priorización del establecimiento de los controles y comentar las prácticas seguras y los errores comunes que se manejan en el riesgo eléctrico. En ese orden de ideas, vamos a conocer que el riesgo eléctrico en Colombia se rige bajo la resolución 40117 emitida el 2 de abril del 2024 y esta básicamente modifica el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE que ha venido funcionando en lo largo de los años a través del cual se pretende implementar dentro de todas las aplicaciones de instalaciones eléctricas los productos utilizados en dichas instalaciones y definir las competencias de las personas naturales y jurídicas que intervienen de conformidad con lo previsto en el reglamento técnico adoptado por la resolución. Esta es una resolución que tuvo un tiempo de transición que se cumplió a los 15 meses de la fecha generada a partir del 2 de abril del 2024. Hay que mencionar también que de la mano con la resolución que ha modificado el RETIE, en seguridad y salud del trabajo también se tiene el decreto 1072 del 2015, en el cual nos ayuda a ampliar un poco los conceptos técnicos, específicamente hablando de el concepto de electricidad. El RETIE nos dice que la electricidad es el conjunto de disciplinas que estudian los fenómenos eléctricos o una forma de energía obtenida del producto de la potencia eléctrica consumida por el tiempo de servicio. Y el decreto 1072 nos define la electricidad como un agente físico que está presente en todo tipo de materia y que bajo ciertas condiciones se manifiesta como una diferencia de potencial entre dos puntos de dicha materia. Ahora, es una forma, dice también que es una forma de energía y de interacción entre cargas positivas y negativas. También es importante conocer las formas en las cuales la energía eléctrica influye en el efecto corporal, en el trabajador, en el caso de tener una exposición. En este aspecto podemos ver en la imagen que hay 6 factores. El primero es la intensidad de la corriente, el segundo es la duración de contacto eléctrico, el tercero es la impedancia del cuerpo humano, el cuarto es la tensión aplicada, el quinto la frecuencia de la corriente alterna y el sexto el recorrido de la corriente a través del cuerpo. Básicamente cada uno de ellos nos permite conocer la forma como interactúa la corriente eléctrica en el cuerpo dependiendo de la percepción, el volumen de corriente que pueda percibir, el umbral de reacción,
el umbral de no soltar, el umbral de fibrilación ventricular y el periodo vulnerable en términos cardiovasculares. Cada uno de esos factores mencionados, los 6 factores que influyen en el efecto eléctrico, lo que nos muestran es cómo el cuerpo reacciona ante una interacción con la corriente eléctrica. De modo tal que aquí podremos ver cómo se manifiesta una contracción muscular o una fibrilación ventricular o una afectación cardíaca, dependiendo de cada uno de esos factores que hemos mencionado. Ahora bien, el decreto 1072 que mencionamos hace un momento nos habla en su artículo 224615 que las empresas deben de establecer una metodología sistemática a través de la cual se realice la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y a su vez establezca los medios de control, los mecanismos de control a través del cual va a poder disminuir los efectos adversos en los trabajadores que están expuestos en el desarrollo de sus actividades y que con ello se pueda disminuir la posibilidad de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Dentro de la identificación de los peligros, es importante tener presente que cuando una empresa tiene cambios en su tecnología, cambios en la legislación o cambios en los procesos o procedimientos, se debe también evaluar los riesgos que están relacionados con cada uno de esos aspectos que hemos mencionado y el propósito de ello es determinar nuevamente la forma como pueden ser afectadas las personas y establecer las medidas de control y mitigación de esos riesgos para que podamos desarrollar las actividades de manera segura. A su vez, cuando se tiene cambios en los procesos, las actividades, la tecnología, la legislación, implica un cambio en la valoración del riesgo, en la identificación del peligro y finalmente en el control definido, se debe establecer un proceso de divulgación y capacitación del personal si es necesario. Para una correcta identificación de los peligros es meritorio establecer el significado, la interpretación de algunos conceptos generales como lo son el peligro y el riesgo y pues básicamente nos soportamos en los conceptos definidos por el RETIE, que es, como dijimos, el que regula todas las actividades del sector eléctrico en Colombia, y el decreto 1072 desde la perspectiva del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El RETIE define el peligro, como lo menciona allí la imagen, como una condición no controlada, y el sistema de gestión de seguridad en el trabajo lo define como una fuente, una situación o un acto con potencial de causar daño a la salud de los trabajadores. La diferencia que encontramos entre estos dos conceptos es que el RETIE lo dimensiona específicamente como una condición, pero el decreto 1072 nos dice que además de ser una condición establecida en una fuente, también puede ser una situación o un acto que puede ser realizado por las personas que genera un efecto adverso en los trabajadores. De modo tal que es importante que cuando estemos haciendo la identificación de los peligros, no solamente identifiquemos lo tangible, lo visible, las estructuras, sino que también podamos identificar el comportamiento y de alguna manera la toma de conciencia del personal con respecto a la forma de interactuar con el riesgo eléctrico en este caso. Otro de los términos que es importante tener presente es el riesgo. El riesgo lo define la RETIE como la probabilidad de que en una actividad se produzca una pérdida en un tiempo dado. Y el decreto 1072 define que es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. ¿Qué nos está diciendo básicamente ello? Que en la medida que yo interactúe con el riesgo, si interactúo más,
y la consecuencia que pueda percibirse al no controlar ese peligro pueda ser con una consecuencia de mayor severidad como una fatalidad, pues el riesgo va a ser interpretado como alto, pero si yo interactúo poco con ese factor de riesgo y el nivel de consecuencia de el efecto adverso que pueda generarse es algo mínimo, el riesgo puede ser interpretado como algo muy bajo. Otros dos conceptos que están inmersos desde la definición de peligro que tiene la 1072 son el acto inseguro y la condición insegura, que dentro de la norma técnica colombiana 3701 están definidos como acto subestándar y condición subestándar. El RETIE nos da una definición de lo que es un acto inseguro, definido como una violación a una norma que ha sido definida como segura, como puede ser un procedimiento, y la norma técnica colombiana lo define como el acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que puede facilitar la generación de un accidente de trabajo. La condición insegura hace referencia entonces, según el RETIE, a una circunstancia potencialmente riesgosa que está presente en el ambiente de nuestras actividades. Y la norma técnica colombiana la define como una situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar los accidentes de trabajo o las enfermedades de trabajo. Entonces, vemos allí que la condición de insegura es algo que está presente allí en nuestro entorno laboral y que, si no es controlado, puede catalizar la generación de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Ahora, ¿qué debemos de tener presente, además de los conceptos que hemos definido en la identificación de los peligros? Pues debemos de tener presente que la valoración debe surgir a partir de los procesos que vamos a desarrollar. Cuando hablamos de los procesos, desde la perspectiva de las normas ISO, básicamente la ISO 9000 nos define que los procesos deben de ser documentados en su mayor parte y que cuando los tenemos documentados nos permite tener la claridad de las actividades que se van a realizar y de las tareas que permiten la consolidación de esa actividad. En esa medida, cuando uno tiene definido lo que se va a hacer, puede identificar con mayor facilidad los peligros a los cuales uno está expuesto, que en nuestro caso estamos hablando de peligro electricidad. Ahora, ¿qué debemos de considerar? Debemos de considerar el conocimiento del área en la cual nosotros vamos a desempeñarnos. Cuando digo el área, es el lugar, el espacio, el ambiente de trabajo. Conocer la estructura, donde hay condiciones locativas, donde hay aspectos de riesgo que puedan generarnos caídas, golpes, tropezones, condiciones de orden y aseo que de pronto catalicen que nosotros en medio de la actividad pues tengamos una interacción con una fuente de energía eléctrica, y si eso no está controlado pues tener un efecto adverso llamado accidente o enfermedad. También debemos de conocer las normas, las regulaciones, los códigos, específicamente hablando en Colombia, la resolución 2400, la norma ICONTEC 2050, la resolución 40117, que es el RETIE modificado en su última versión, y allí todos los que interactuamos o los que tenemos una relación directa con actividades de riesgo eléctrico, pues debemos de tener el conocimiento suficiente para saber cómo desarrollar las actividades seguras en aspectos de manipulación de fluidos eléctricos, sus infraestructuras, sus circuitos, los materiales, herramientas, equipos, tal como lo establece la legislación en Colombia y las normas técnicas colombianas. También debemos de tener en cuenta que en nuestro proceso de observación de las tareas, actividades y áreas de trabajo podemos formularnos preguntas como si existen situaciones
que puedan generar daños, quién puede sufrir un daño, cómo puede ocurrir el daño y cuándo puede ocurrir el daño. Esas son preguntas generales que nos podemos formular en la identificación de los peligros. Pero yendo un poco más allá de esa generalidad, pues aquí hay varios aspectos que los podemos mencionar como los peligros relacionados o las variables relacionadas, las fuentes que nos llevan a tener una exposición de peligro en términos de riesgo eléctrico, como son el cableado inadecuado, si utilizo un cable que no es del calibre que se necesita, si utilizo un cable que no está en las condiciones físicas, materialmente hablando, con el aislante en buenas condiciones, si no tengo los empalmes adecuados, pues vamos a tener una consecuencia negativa. Los componentes eléctricos expuestos, estamos hablando de que los tomas, por ejemplo, no tienen las barreras, las carcasas, los cables no tienen el punto de conexión con los terminales bien desarrollados, las conexiones no están con la protección de barrera. Ejemplo, cuando una batería en un carro no tiene la tapa para cuando estamos hablando de la masa que vayamos a tener una exposición directa, ahí estamos hablando de componentes eléctricos expuestos. Los cables aéreos de alta y baja y media tensión también hacen parte de una fuente de peligro. Los cables aislantes inadecuados que pueden generarnos descargas eléctricas. Y aquí estamos hablando entonces ese cable que ha sido manipulado, que se le ha colocado un aislante y que el tipo de aislante no es el que realmente se requiere para ese cable o esa conexión, y en su momento, por ejemplo, vamos a utilizarlo para una instalación eléctrica que es sumergida en un fluido. Si ese aislante no es el adecuado, puede llevarnos a una descarga eléctrica. También tenemos los sistemas y las herramientas eléctricas que no estén con puntos a tierra y que no tengan el doble material aislante. En los circuitos eléctricos debemos de tener los circuitos con el aterrizaje dimensionado para la carga eléctrica que vamos a manejar. Los circuitos sobrecargados también son una fuente de peligro en el riesgo eléctrico. Cuando hablamos de circuitos sobrecargados, estamos hablando entonces de aquellos circuitos que pueden no estar distribuidos hacia los breaks con la carga energética que cada break tiene dimensionado administrar y manejar en cuanto a el amperaje que va a distribuir, o que tenemos todo cargado en uno o dos tacos y el resto quedan libres. Eso nos puede generar unas sobrecargas en todo el circuito que hemos instalado. Las herramientas y los equipos eléctricos averiados. Una herramienta que vayamos a utilizar que no tenga las condiciones óptimas para ser manipulada también nos puede generar el peligro en el riesgo eléctrico. Y si utilizamos cualquiera de estas herramientas, pero no utilizamos, si todo lo que vimos hacia atrás está en óptimas condiciones, pero vamos a manipular nuestra estructura, nuestro circuito, o vamos a interactuar con esa fuente del riesgo eléctrico sin el elemento de protección personal adecuado, pues también nos podremos ver inmersos en una situación de peligro. Las herramientas. Utilizar una herramienta incorrecta, ejemplo, si necesito un alicate con un aislante, pero utilizo un alicate que el aislante no es el necesario para la manipulación, también es una fuente de peligro. Una escalera, un andamio defectuoso, una instalación de manera inadecuada me puede llevar a que, aunque tenga todas las demás variables en óptimas condiciones, también puedo estar expuesto a un peligro por una mala instalación de ellas. Las escaleras que no tienen los aislantes también me pueden generar una condición de peligro en el desarrollo de las actividades. Y finalmente, si el trabajador, el lugar o el equipo están húmedos o el área está mojada, también tengo una condición de riesgo, o estoy trabajando bajo
condiciones de lluvia, tengo también una condición de peligro que me lleva a que debo dimensionar el riesgo al cual. Teniendo entonces claras las fuentes o las variables que interactúan con nosotros, herramientas, equipos, el lugar de trabajo, las instalaciones, todas esas que hemos mencionado como posibles peligros, pasaríamos al segundo aspecto importante dentro de la gestión del riesgo eléctrico, que es la valoración del riesgo. En la valoración del riesgo tenemos que traer de alguna manera ese primer concepto que vimos de riesgo en la combinación entre la probabilidad y la consecuencia para poder definir como tal el factor de riesgo. Ahora, el RETIE, el reglamento, nos define que el factor del riesgo es una condición ambiental o humana cuya presencia o modificación puede producir un accidente o una enfermedad ocupacional. En ese orden de ideas, pasaríamos a ahondar un poco más en esa valoración del riesgo con la definición de lo que es el riesgo eléctrico. La GTC 45 nos da una definición que la podemos observar aquí en pantalla, como los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos, que al interactuar con las personas y las instalaciones y los materiales pueden provocar lesiones, pérdidas personales o daños a la propiedad. Y teniendo claro el riesgo eléctrico, entraríamos también a tener presente que el riesgo eléctrico nos lleva también al riesgo de electrocución, donde la RETIE también nos define que es la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica mortal a través de un ser vivo. Aquí hay que hacer una claridad. Dice que es la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica, cuyo resultado puede tener un efecto mortal. La realidad es que en el ejercicio el riesgo de electrocución, pues independiente de que tengamos una fatalidad o no, pues ahí está el riesgo y hay que tenerlo presente. También hay otros aspectos que debemos de tener presente en la forma como se manifiesta la corriente eléctrica y el riesgo específicamente hablando. Entonces hablamos de que el riesgo se puede manifestar a través de un arco eléctrico o una descarga eléctrica, y para hablar de ello pues podemos ilustrar como esa área que, aunque no está directamente en contacto, sí está alrededor del cableado o las líneas eléctricas. Ejemplo, cuando vemos las líneas en una torre o en un poste eléctrico, nosotros vemos únicamente el cable, pero alrededor de los cables hay unas franjas a través de las cuales hay una radiación de energía que se transmite a las personas. Dependiendo de si es una línea de baja tensión, de media tensión o de alta tensión, se deben de conservar distancias que pueden ir hasta los 3 metros para, como medida preventiva para evitar ser electrocutado por ese arco eléctrico. También vemos el contacto directo. Aquí el contacto directo pues básicamente es específico en el toque con una fuente que esté energizada de una instalación eléctrica. Y el contacto indirecto también nos lo definen como el contacto de las personas, animales o elementos con partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas, pero que en el momento de presentarse una falla se pueden energizar. Y nosotros pasar, y al tocarlas se nos genera esa descarga eléctrica que ha tenido ahí almacenada o conservada en esa superficie que estamos tocando. Otro aspecto es la tensión de contacto. La tensión de contacto, ahí vemos la definición de contacto como una diferencia potencial que durante una falla se presenta entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a la distancia de 1 metro. Es decir, hay una distancia de 1 metro en la cual se puede percibir esa
esa energía que existe entre la franja metálica y donde pueda estar parada la persona. La tensión de paso, la tensión que se percibe en el calzado o al caminar cuando estoy en una zona que puede estar energizada y que yo al pararme, si no tengo el elemento de protección personal que me aísle esa fuente de energía, también puedo tener transmisión de la carga eléctrica y percibirla en los pies. Los rayos también son una fuente que debo tener presente y me generan un riesgo de falla del diseño, de la construcción y de la operación si no tengo los sistemas de protección adecuados, como una malla eléctrica, como un aterrizaje, como un pararrayos o cualquiera de esos elementos que en previsión del riesgo me permite disipar y canalizar ese rayo hacia una fuente que evite lesionarme o deteriorar mi circuito eléctrico o mis equipos. Vemos también aquí que dentro de la valoración del riesgo existe también la electricidad estática y los cortocircuitos, el equipo defectuoso, las sobrecargas y la ausencia de energía. Cada uno de ellos, ahí lo podemos observar, son factores de riesgo que nosotros deberíamos de tener en cuenta cuando vamos a manipular un equipo, cuando vamos a interactuar con un circuito, cuando vamos a construir una instalación eléctrica en una localidad, en una construcción. Entonces, pues, esto nos llevaría a definir exactamente cómo es que se hace la evaluación del riesgo. Y la evaluación del riesgo, la Guía Técnica Colombiana 45 en el año 2012, definió que el riesgo es el resultado de la interacción que tienen la probabilidad y la consecuencia, donde la probabilidad está definida por el acto inseguro o la condición insegura a la cual estoy expuesto y el acto que estoy realizando de manera inadecuada. Y esta probabilidad está definida por el nivel de eficiencia y el nivel de exposición que puedo tener, nivel de eficiencia de los controles que puedan existir y el nivel de exposición que tenga yo con ese factor del riesgo. Y la consecuencia sí puede ser muy baja o puede ser muy alta, y allí de alguna manera pues nos está mostrando los factores más altos como la incapacidad o una fatalidad. Si yo interactúo poco, como lo dijimos antes, interactúo poco con el riesgo y tengo una consecuencia de fatalidad, el riesgo puede ser alto. Si interactúo poco, los controles no son tan garantes, y también tengo una consecuencia baja, mi nivel de riesgo es bajo, tiende hacia abajo como si no me pasara nada, o como si, por ejemplo, en una caída no tuviera una lesión. Allí el riesgo sería muy bajo. ¿Cómo podemos observar mejor? En esta tabla vemos que el riesgo puede ser dimensionado según la GTC 45 en niveles que nos van desde el nivel 1 hasta el nivel 3. Y que los niveles de consecuencia los puedo graficar en la interacción con el nivel de probabilidad, definiendo el nivel del riesgo y de intervención. Es decir, lo que vemos aquí en las franjas rojas son aquellos riesgos que posterior a su valoración me dijeron que tengo una consecuencia cada vez mayor cuando voy del 10 hacia el 100, cada vez mayor, y que la probabilidad de que se me genere aún con los controles que tenga es muy alta. Lo que tengo en amarillo es que es un riesgo intermedio, y lo que tengo en verde me está diciendo que yo tengo niveles de consecuencia de esa descarga eléctrica baja y que la probabilidad de que se me genere ese evento o ese accidente también es muy bajo. En esa medida entonces yo puedo dimensionar los riesgos como no aceptables, el riesgo más alto, lo que está en rojo, y aceptable lo que está en verde. Allí el nivel del riesgo entonces
nos dice también la prioridad de establecer controles y qué tan urgente los necesito implementar. Entonces me dice que los controles que no son aceptables sí o sí requieren con urgencia una definición de controles que me permitan disminuir esa valoración, o sea, llevarlo de rojo a amarillo y si es posible de amarillo a verde. El no aceptable o aceptable con control específico, pues me lleva a decir que lo puedo manejar con unos controles adicionales o que debo de ajustar los controles existentes para poderlo disminuir. El mejorable y el aceptable me dice que puedo desarrollar la actividad, pero que debo tener medidas de prevención y control al respecto. Ahora bien, definidas las formas de identificación del peligro de riesgo eléctrico, la valoración del riesgo y los factores que inciden en que podamos tener o no accidentes, pues es meritorio mencionar también los criterios de control y de alguna manera estos criterios pues dependen de el número de personal expuesto, de la peor consecuencia que se puede tener y el requisito legal. Entendiéndose el número de expuestos, el alcance que podría tener ese riesgo en el caso de una descarga eléctrica, la peor consecuencia, el control enfocado en evitar la peor consecuencia y los controles desde la perspectiva del requisito legal que me permiten priorizar las medidas de intervención dependiendo del requisito legal. En ese orden de ideas, cuando tengo el conocimiento general, debo de implementar la estructura o la jerarquía de controles sugerida en diferentes normas o metodologías de control del riesgo, como lo son la guía RUC, la guía técnica colombiana 45, o como lo son el decreto 1072 del 2015 y el establecimiento de los estándares mínimos en la resolución 0312 del 2019. Aquí vemos que los controles de mayor efectividad son aquellos que están direccionados a eliminar físicamente el peligro. O sea, ¿cómo puedo yo eliminar el peligro de electrocución directamente en la fuente? Tendría que buscar la forma de eliminar en el mayor de los casos la fuente generadora de el riesgo eléctrico. Si no tengo la posibilidad de eliminar esa fuente o ese peligro, pues entonces entraría a ser una sustitución, que básicamente lo que me dice es reemplace el peligro. Para hacerme entender, con reemplazar el peligro es que yo puedo estar trabajando con una planta eléctrica cuya capacidad de generación de energía es grande y cambiarla en algún momento por una planta pequeña de menor capacidad y donde la corriente eléctrica sea menor. Es decir, cambiar una planta donde trabaje a 220 por una de 110, por ejemplo. Podría tener también, y así en la medida que vamos teniendo, vamos disminuyendo la efectividad del control. Los controles de ingeniería son aquellos que me permiten aislar las personas respecto a la fuente de peligro. Es decir, si tengo una planta, una malla es la que me aísla que la persona no acceda a la planta. Si estoy con líneas de alta tensión, coloco barreras que eviten que el personal se acerque a menos de 3 metros a esas líneas de alta tensión, por ejemplo. Una barrera de ingeniería, las tapas que vemos en el control de los breaks, eso es un control de ingeniería. Un sensor o un obturador
en caso de emergencia, ese es un control de ingeniería. Controles administrativos, ya menos, son los menos eficaces dentro de la cadena que hemos visto, y básicamente allí el propósito es cambiar el modo de trabajo de las personas. Es decir, no hacerlo como normalmente lo hacemos en nuestro ámbito normal o general cuando no estamos trabajando, sino que allí en controles administrativos establecemos ya procedimientos instructivos, hablamos de permisos de trabajo, de programas de gestión del riesgo específico para, en este caso, el riesgo eléctrico, inspecciones planeadas, preoperacionales, programas de mantenimiento para equipos, para herramientas, etcétera. Más adelante los vamos a ampliar un poco. Y finalmente, el que es más usado, pero que es el menos efectivo, es el uso de elementos de protección personal. La realidad es que nosotros deberíamos de pensar, por último, en un elemento de protección personal y pensar siempre en cómo eliminar, cómo sustituir o cómo implementar un control de ingeniería para el riesgo. Aquí vemos un ejemplo de la metodología GTC 45, ya esto es más a detalle de lo que hacemos nosotros los profesionales de seguridad y salud en trabajo. Aquí es la guía general, ahí encontramos una guía general de las variables que deberíamos de tener en cada uno de los procesos, donde identificamos el lugar, el área, las actividades, las tareas, si la actividad que vamos a realizar es una actividad rutinaria o no, nos define el peligro, entonces en nuestro caso el peligro específicamente es un peligro de seguridad, donde la descripción es el riesgo eléctrico, la fuente eléctrica. Y los efectos posibles, pues cada actividad me va a llevar a que el riesgo eléctrico lo dimensione si tengo un efecto menor o un efecto mayor como una incapacidad o una fatalidad. Y los controles que podamos tener hoy en día. ¿Dónde? En la fuente, en el medio o en el trabajador. Y con esos controles hacer la evaluación del riesgo, donde dijimos que la evaluación del riesgo dependía de la eficiencia del control, de la exposición que pueda tener ante ese riesgo y de la probabilidad de que suceda o se materialice un evento. Y también de la consecuencia que pueda tener al interactuar con el riesgo o tener una descarga eléctrica en este caso. Eso nos entregaría entonces el nivel del riesgo numéricamente hablando, su interpretación como riesgo desde 1 hasta 4 y la aceptabilidad del riesgo como no aceptable, como mejorable, como aceptable con un control adicional o como un aceptable en términos generales. La aceptabilidad, vuelvo y lo repito, desde no aceptable, o sea, no se puede realizar la actividad, como aceptable con controles, como mejorable, que puedo realizar la actividad, pero que puedo implementar un control adicional, o que puedo realizar la actividad de manera normal con los controles que tengo definidos hasta el momento. Y finalmente, si la valoración de esto me dice que el riesgo o la valoración del riesgo me dice que el riesgo definitivamente necesita controles adicionales, entonces implementaremos los controles que habíamos dicho en la pirámide que vimos en el slide anterior, de eliminar la fuente de peligro, sustituir la fuente de peligro o el peligro, implementar un control de ingeniería, implementar un control administrativo, una señalización, una demarcación o una advertencia y finalmente implementar un elemento de protección personal. En ese orden de ideas, en el riesgo eléctrico difícilmente se podrá implementar el control tipo eliminación, porque sí o sí necesitamos la fuente generadora. Difícilmente se puede realizar un proceso de sustitución a no ser que las capacidades energéticas que necesitamos sean inferiores a la planta, como mencioné, que va a estar generando una cantidad de energía por encima de lo requerido. Entonces podríamos hacer una sustitución. Pero finalmente
estaremos enmarcados en procesos de control de ingeniería que básicamente son barreras físicas, como un tapón en un toma, como una carcasa o una puerta, como una reja, como un aislante físico hacia la planta, hacia la fuente generadora. Esos son los controles de ingeniería, los break adicionales, los sistemas de obturación para bloqueo, el bloqueo y etiquetado. El bloqueo como tal es un control de ingeniería, el etiquetado es un control administrativo, y aquí vemos un listadito de diferentes controles desde la perspectiva administrativa, como son definir y documentar procedimientos instructivos de mi fase operativa, de la forma de contratación del personal, de cómo voy a tener un personal afianzado y conocedor de su área, por evitar procesos de rotación, y todos los procedimientos desde el área de seguridad de salud del trabajo que me muestren y me especifiquen los riesgos y peligros, los controles que debo implementar. Establecer un permiso de trabajo que va ligado a un programa de gestión del riesgo, y como tal, el programa de gestión del riesgo, si el riesgo en la valoración me dijo que es un riesgo muy alto y que tengo que priorizarlo porque es una actividad de alto riesgo en la legislación, yo debería establecer un programa donde defina varias actividades a realizar con las cuales voy a disminuir el riesgo. Esas actividades pueden ser capacitación, puede ser mejora de equipos y tener todas estas otras demás variables que mencionamos aquí dentro del programa de gestión. Y dentro de ellas, entonces, pues como dijimos, aplicar sistemas de bloqueo y etiquetado. Bloqueo para poder realizar un mantenimiento seguro o una mejora de mi red segura, donde bloqueo para que nadie vaya a obturarme los breakers, y además le coloco una etiqueta diciendo que está en mantenimiento, que debe de dejarse ese breaker en la condición que está, y ese bloqueo etiquetado va acompañado de un candado que tiene una llave única y el usuario de ese candado es el único que la debería de manipular. También tenemos herramientas como los análisis de trabajo seguro, donde me coge el procedimiento, tomamos el procedimiento y allí definimos la actividad que desarrolla, los peligros, los riesgos y la valoración de ellos, las posibles consecuencias y los controles de esa actividad, del riesgo en esa actividad. Y para actividades mucho más pequeñas, más detalladas, el análisis de riesgos por oficio, coger los instructivos que me complementan el procedimiento y hacer un análisis de riesgos muy detallado de cada una de esas actividades y tareas. También puedo implementar programas de mantenimiento de herramientas, equipos, maquinarias, instalaciones, redes eléctricas que me permitan, redes de aterrizamiento de tierra, de aislantes. Todo ese programa de mantenimiento me permitirá a mí mantener toda la estructura que va a ser susceptible de manipular la fuente eléctrica o el circuito eléctrico de manera segura. Con ello, acompañar también procesos de supervisión e inspección de las actividades, los procedimientos y de cada uno de estos que hemos venido desarrollando, cómo verificar que las actividades se estén haciendo con el cumplimiento de todas las variables definidas en el procedimiento. En esa lista de chequeo podré tener también un aseguramiento del riesgo eléctrico. Dijimos, señalizar y demarcar. Ejemplo, cuando estoy haciendo una actividad en poste, yo debería de marcar el área aledaña diciendo prohibido el acceso, colocando unas barreras de señalización preventiva y una cinta de peligro en lo posible para que no haya acceso de personal ajeno a los que realmente tienen que estar en la actividad que se esté ejecutando con el riesgo eléctrico. Y finalmente, como lo dijimos, la protección del trabajador con un elemento de protección personal o colectivo. También vemos que dentro de los controles
podemos realizar prácticas que laboralmente se han considerado como seguras y que no necesariamente están ligadas a nuestro ámbito laboral, sino que pueden ser aplicadas también en nuestros ámbitos familiares, en nuestro entorno de sociedad, como es, en este caso, un ambiente de trabajo seguro no es suficiente para controlar todos los peligros eléctricos. Yo lo puedo percibir como seguro, pero de pronto una condición de orden y aseo me puede afectar el entorno en el cual estoy realizando una actividad. Un ambiente de trabajo seguro debe observar medidas de seguridad al trabajar. Es decir, aquí debo de implementar todas esas variables que identificamos en el slide anterior. En ese vimos que hay diferentes medidas de seguridad que yo debería implementar, sin escatimar en cada una de ellas. Lastimosamente, en algunas organizaciones, pues lo más sencillo es simplemente entregar un elemento de protección personal, pero no nos percatamos de la condición de la escalera, de la condición de las herramientas, de la condición del área donde voy a trabajar, de las condiciones de humedad. Entonces, ese ambiente de trabajo seguro debe de tener presente todas, absolutamente todas las medidas de seguridad al trabajar. Ejemplo, si voy a trabajar en alturas, que las herramientas que estoy manipulando estén aseguradas, que no se vayan a caer. Son medidas de control adicionales que nos ayudan a disminuir los riesgos y la posibilidad de accidentes en la gestión del riesgo eléctrico. Las prácticas laborales seguras ayudan a controlar el riesgo de sufrir lesiones y perder la vida debido a peligros presentes en el lugar de trabajo. ¿Qué significa eso? Que yo debo realizar procesos de entrenamiento, capacitación y entrenamiento donde yo pueda de manera anticipada verificar que quien realiza las actividades tiene la competencia adecuada para poder ejercer la actividad. También tenemos dentro de las prácticas que si se trabaja en circuitos eléctricos o con herramientas y equipos eléctricos, se deben de aplicar prácticas laborales seguras. Prácticas laborales seguras. Seguimos diciendo circuitos eléctricos y herramientas y equipos que estén en óptimas condiciones, que hayan tenido un proceso de mantenimiento preventivo y si en algún momento fallaron, mantenimiento correctivo y si son susceptibles de ser mejorados, pues hacerles la mejora según las condiciones de fabricación y las recomendaciones del fabricante. Y eso nos lleva también a que práctica laboral segura es verificar las recomendaciones del manual del equipo, la herramienta o la máquina con la cual yo voy a trabajar y allí estarán las especificaciones de cómo manipularla de manera segura. Antes de comenzar una tarea es necesario preguntarse, ¿qué puede salir mal? ¿Tengo el conocimiento? ¿Tengo las herramientas y la experiencia y la experticia necesaria para hacer de ese trabajo, hacerlo con seguridad? ¿Será que necesito tener otra persona que me acompañe y me supervise en las actividades? Alguien que me ayude a verificar las condiciones de mi entorno seguro, o si tengo alguna variable que me incrementa la inseguridad y el riesgo, entonces se puede haber afectado y canalizar un accidente. Habría que tener presente esas variables también. Finalmente, todos los trabajadores debemos de estar familiarizados con los procedimientos de seguridad que corresponden a la tarea. Aquí quiero hacer una salvedad. Nosotros tenemos los procedimientos que nos dicen cómo realizar, ejemplo, un circuito en una instalación, en una construcción, pero posiblemente no me está definiendo cómo utilizar un tester o no me dice cómo utilizar un taladro en una conexión que va a estar interactuando con líneas eléctricas o no me dice cómo tengo que manejar un cautín. Entonces yo debería de generar procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me complementen lo que el procedimiento operativo en el área de gestión del riesgo eléctrico
de pronto no lo conozco. Aquí los trabajadores también debemos de saber usar los controles específicos de seguridad, es decir, conocer el procedimiento pero saberlo aplicar, conocer la herramienta y saberla aplicar, saberle hacer el mantenimiento, conocer todos los controles que tengo definidos para la actividad que voy a realizar. ¿Qué significa eso? Que yo debería de conocer a través de un proceso de entrenamiento, capacitación, cursos y seminarios, todas las variables que están relacionadas con la actividad que voy a realizar, con el proceso que voy a ejecutar dentro de mi actividad laboral o en la casa. Yo debería de tener un conocimiento más detallado de lo que voy a hacer desde la perspectiva de seguridad. Recordamos, eliminar el peligro, sustituir el peligro, aplicar un control de ingeniería o aplicar un control administrativo donde me permita planear o estructurar paso a paso de lo que voy a hacer, escoger las herramientas adecuadas, verificar que estén en condiciones óptimas, establecer también allí algunas medidas de demarcación de área, algunas medidas de señalización de área, bloqueo y etiquetado del circuito en el cual voy a trabajar, personas que me estén acompañando en la verificación de la identificación de los peligros y el desarrollo de la actividad, que tenga los equipos complementarios en buenas condiciones para realizar la actividad, que no esté en un entorno húmedo, que no tenga contacto con líneas de tensión y así sucesivamente. Y finalmente, una buena práctica es hacer un buen uso del criterio y del sentido común. Criterio nos lleva a que el conocimiento que se ha adquirido en algún momento lo podamos aplicar cuando realizamos actividades de gestión del riesgo, manipulación de circuitos, y el sentido común, lo que hemos aprendido desde muy chicos a la prevención, y eso, el sentido común, normalmente funciona cuando nosotros tenemos alrededor hijos o personas de edades menores, donde cuando ellos están, nosotros sí aplicamos en muy buena parte las medidas de control generales para que un chico de estos no se nos vaya. ¿Qué debemos de tener en cuenta en términos generales dentro de nuestras acciones preventivas? El conocimiento del desarrollo tecnológico alcanzado, la normatividad vigente, la exigencia y las condiciones operativas de la instalación o el equipo que voy a intervenir, y finalmente los planes de mantenimiento y condiciones de emergencia que requieran atender. Enténdase entonces esta imagen como todo el conocimiento que requiero para poder ejecutar una actividad que tiene que ver con un circuito eléctrico, que me lleva a conocer la normativa, y aquí entraríamos a ampliar un poco más el concepto también, donde hablamos normativa no solamente en manipulación del riesgo eléctrico como el RETIE, sino también requisitos de tipo legal, civil y penal, en términos legales de lo civil y de lo penal, con las responsabilidades del empleador y las responsables de un empleado. Cualquier situación en la cual se pueda demostrar culpa, pues también es susceptible de ser presente. En ese orden de ideas, entonces, las acciones preventivas están enmarcadas desde la planificación del trabajo y las medidas de seguridad, evitar condiciones de trabajo húmedas y otros peligros, evitar el uso de y el contacto con cables aéreos de alta tensión, usar cableado y conectores adecuados, usar y mantener las herramientas de manera adecuada. Esto nos lleva a un programa de mantenimiento. En nuestras casas nosotros no tenemos programas de mantenimiento, pero sí es recomendable hacerle un seguimiento, una verificación periódica de esas herramientas que utilizamos. Y finalmente, el uso adecuado de los elementos de protección personal que, combinado con un
etiquetado y un bloqueo adecuado del circuito eléctrico nos ayuda a evitar que mientras estemos realizando la actividad, un tercero accione un break o nos abra la línea de flujo del circuito eléctrico, ¿sí? También, como dijimos, acompañarnos de un supervisor o alguien que nos permita verificar las condiciones de nuestro entorno mientras nosotros estamos allí realizando la actividad o quien esté realizando la actividad en el circuito. Usar las múltiples prácticas seguras. Hablábamos aquí de señalización, de demarcación de áreas para evitar accesos de terceros o de animales y considerar todas las condiciones de peligro posibles en nuestro entorno o a título personal. Y aquí coloco como ejemplo, a veces nos ponemos a hacer una actividad con joyas, con el cabello suelto, con una prenda suelta, con el calzado adecuado, ¿sí? Y finalmente, yo enfatizaría en que la no aplicación de esas medidas preventivas se convierten de alguna manera en los errores más comunes que nosotros realizamos en la gestión del riesgo. ¿Qué es lo que normalmente cometemos como error? No hacemos un bloqueo del circuito ni etiquetamos. En muchas ocasiones no se planifica el trabajo y las medidas de seguridad. Se trabaja cerca de los cables eléctricos de alta tensión. No se realiza supervisión y monitoreo de la actividad que se está haciendo. Y eso nos lleva a no realizar procesos de inspección. No usar las prácticas seguras como el uso adecuado de los equipos y herramientas, la verificación del entorno, orden y aseo, amarre de herramientas, uso de equipos y elementos en buenas condiciones. También está el no usar el elemento de protección personal adecuado, el trabajar en condiciones húmedas que ayuda y cataliza la transmisión. Recuerdan que vimos los factores de riesgo o los factores que inciden en la conducción del riesgo en el cuerpo. Allí están las condiciones de humedad. No usar los cables y los controles adecuados y no considerar todas las condiciones de peligro que no necesariamente están directamente relacionadas con el circuito eléctrico, con la actividad que voy a hacer, pero que en algún momento por un tercero puede generarme un evento. Por ejemplo, si tengo una actividad donde estoy realizando un mantenimiento de un circuito en un poste y no demarco de manera adecuada el área de trabajo y estoy en una zona de circulación vehicular, un vehículo que transite por esa zona me puede tumbar la escalera y generar un accidente que puede terminar en una situación de un electrocutamiento. Finalmente, 5 errores fatales y sus causas: fallar al detener el equipo, fallar al desconectar el equipo, fallar al disparar, liberar o neutralizar la energía residual almacenada, error al restablecer accidentalmente el equipo cuando hay una persona todavía en el desarrollo de la actividad, y fallar al entregar áreas seguras antes de restablecer. Con esta imagen podremos de manera resumida terminar nuestro tema de hoy, la gestión del riesgo eléctrico, teniendo presente que la electricidad no la vemos, pero que está de manera permanente inmersa en el común denominador de los aparatos eléctricos que manipulamos en nuestro día a día y que en nuestro entorno laboral también los manejamos de manera permanente y se vuelven muy familiares para el desarrollo de nuestras actividades. Con esto les doy muchísimas gracias y espero que tengamos de aquí en adelante un mejor aseguramiento del riesgo eléctrico y que este proceso de formación que hemos tenido
en el día de hoy sea de gran provecho para cada uno de ustedes. Muchas felicidades. Gracias.